Todo comenzó en la madrugada del día de Navidad. Mientras el sol apenas asomaba por las colinas de Granada, yo ya estaba en pie, preparando el desayuno para mi familia. El aroma del café recién hecho y las magdalenas caseras inundaba la cocina de nuestra casa en el Albaicín, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en la lista que Manuel, mi esposo, me había entregado la noche anterior, 15 platos tradicionales para la cena navideña, cada uno más elaborado que el anterior. Carmela, asegúrate de que el bacalao quede como el que hace mi madre, me había dicho mientras me entregaba la lista, sin siquiera preguntarme si yo tenía alguna receta propia que quisiera compartir. Y hablando de mi suegra, doña Concepción llegó temprano, como siempre, para supervisar mis labores en la cocina. Niña, ¿ya pusiste a remojar las lentejas? Recuerda que a Antonio le gustan bien cocidas, comentó al entrar, refiriéndose a su otro hijo, mi cuñado, que vendría con su esposa e hijos. No era una pregunta, era una orden disfrazada con ese tono condescendiente que había perfeccionado durante los 20 años que llevaba casada con su hijo. Asentí en silencio mientras continuaba amasando la masa para las empanadillas. Mis manos trabajaban mecánicamente, pero mi corazón se sentía pesado. Este año había querido incorporar algunas recetas de mi abuela andaluza, platos que me recordaban a mi infancia en un pequeño pueblo cerca de Sevilla. Pero como siempre, mis deseos quedaron sepultados bajo las expectativas de los demás. A media mañana, los niños se despertaron. Mis gemelos, Pablo y Lucía, de 12 años, entraron a la cocina buscando algo para desayunar. Les serví chocolate caliente y unas tostadas mientras seguía cocinando. Mamá, ¿podemos ir a casa de Martín? ¿Sus padres compraron la nueva PlayStation?, preguntó Pablo con ojos suplicantes. Hoy es Navidad, cariño. Tenemos familia que viene a cenar, respondí, intentando ocultar mi cansancio. Además, necesito que me ayuden a limpiar el salón. Sus rostros se ensombrecieron, pero no discutieron. Sabían que en días como hoy, mi palabra era final. Manuel apareció poco después, ya vestido para salir. Voy a recoger a mis padres y a Antonio a la estación, anunció, tomando las llaves del coche. Volveremos para el almuerzo, así que ten algo preparado. Ni un por favor, ni un gracias, ni siquiera un te ves cansada, ¿necesitas ayuda? Solo instrucciones, como si fuera su empleada y no su esposa. Pasé la mañana entera cocinando. El cocido madrileño, las gambas al ajillo, el cordero asado con patatas, la ensalada rusa, las croquetas de jamón. Cada plato requería atención y tiempo. Mi espalda dolía y mis pies palpitaban mientras me movía entre la estufa y la encimera. No había música alegre ni risas cálidas en mi cocina, solo el sonido metálico de las ollas y el ocasional grito de los niños desde el salón. A la 1 en punto, la puerta principal se abrió, y las voces de mi familia política llenaron la casa. Doña Concepción entró primero a la cocina, inspeccionando cada olla con mirada crítica. El cordero parece un poco seco, Carmela, comentó, removiendo la carne con un tenedor. En nuestras cenas navideñas siempre queda jugoso. Respiré hondo, contando hasta 10 mentalmente antes de responder. Aún no está listo, doña Concepción. Falta 1 hora para que termine de hacerse. Ella asintió, no del todo convencida, y salió para reunirse con los demás. Escuché sus risas y conversaciones desde el salón, mientras yo continuaba trabajando sola en la cocina, invisible hasta que fuera hora de servir. El almuerzo fue una repetición de lo habitual. Serví los platos, rellené las copas, limpié los derrames, todo mientras intentaba mantener una sonrisa en mi rostro. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie notó que apenas había probado bocado. Nadie ofreció ayudar a recoger cuando terminaron. La tarde transcurrió en un borrón de más preparativos. Los invitados llegarían a las 8, y aún quedaba mucho por hacer. Manuel y su familia se instalaron en el salón a ver el especial navideño en la televisión, mientras los niños jugaban con sus primos en el patio. Y yo, como siempre, seguía en la cocina. A las 7, sudorosa y exhausta, me di cuenta de que ni siquiera había tenido tiempo de cambiarme. Mi delantal estaba manchado con salsas y grasa, mi pelo recogido apresuradamente en un moño despeinado.
Miré el teléfono para ver la hora y noté que tenía 3 mensajes de mi hermana Elena, la única persona que parecía recordar que yo también existía en estas fechas. ¿Cómo va todo? ¿Te están ayudando o siguen tratándote como la chacha?, preguntaba en su mensaje más reciente. Sonreí con amargura. Elena siempre había sido directa, y nunca había aprobado mi matrimonio con Manuel. Eres demasiado para él, solía decirme. No tuve tiempo de responder porque el timbre sonó. Los primeros invitados habían llegado, y yo seguía sin estar presentable. Me quité el delantal rápidamente y me pasé las manos por el pelo, intentando arreglarlo un poco. Escuché a Manuel recibir a sus colegas del bufete de abogados, presumiendo sobre el banquete tradicional que les esperaba. Como si él hubiera movido un dedo para prepararlo. Los invitados comenzaron a llenar la casa, maravillándose con la decoración, que yo había pasado días preparando, elogiando los aromas que salían de la cocina, donde había estado encerrada desde el amanecer, felicitando a Manuel por su hogar perfecto, que yo mantenía mientras él construía su carrera. Y en medio de todo, yo seguía siendo invisible, moviéndome entre las sombras para asegurarme de que todos estuvieran cómodos y bien atendidos. Fue entonces cuando algo dentro de mí comenzó a agrietarse. Un pensamiento pequeño al principio, casi imperceptible, pero que crecía con cada minuto: esto no era justo. No era correcto. Y yo merecía más. Cuando finalmente llegó la hora de la cena, me limpié las manos en el delantal y me dirigí al comedor con la esperanza de que, al menos esta vez, alguien hubiera pensado en mí. Había pasado horas preparando una mesa digna de revista, el mantel de encaje que había heredado de mi madre, la vajilla de porcelana que solo usábamos en ocasiones especiales, las copas de cristal que brillaban bajo la luz de las velas. Todo perfecto, como a Manuel le gustaba presumir. Pero al entrar al comedor, mi corazón dio un vuelco. Cada silla alrededor de la larga mesa estaba ocupada. Manuel se había sentado a la cabecera, rodeado de sus padres, hermanos y colegas del bufete. Los niños estaban en una mesa más pequeña junto a la ventana. No había lugar para mí. Me quedé allí, paralizada, esperando que alguien notara mi presencia, que ofreciera una silla, que hiciera espacio. Pero nadie lo hizo. Estaban demasiado ocupados sirviéndose del festín que yo había preparado. «Carmela, trae más vino», gritó mi cuñado Antonio desde el otro extremo de la mesa, levantando su copa vacía sin siquiera mirarme. Lucía, mi pequeña, me vio desde la mesa de los niños y me saludó con la mano, su sonrisa llena de puré de patatas, completamente ajena a lo que estaba sucediendo. Quería llorar, pero me contuve. Me dije a mí misma que fuera fuerte, que solo tenía que superar la noche. Regresé a la cocina en silencio y saqué otra botella de Rioja. Mientras llenaba la copa de Antonio, observé la escena a mi alrededor, mi suegra criticando la textura de las croquetas, Manuel riendo demasiado fuerte con sus colegas, los niños peleando por el último trozo de turrón. Nadie parecía notar o importarle que yo no tenía dónde sentarme. Volví a la cocina y me senté sola en el frío taburete junto a la encimera, picoteando un pedazo de pan duro. Escuchaba sus risas, el tintineo de las copas y la música amortiguada del salón. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No era solo por la comida. Ni siquiera era por la silla. Era por años de ser tratada como si fuera menos que familia, más una sirvienta que una compañera. Mientras masticaba mecánicamente, mi mente viajó a través de recuerdos que había intentado enterrar. El día que dejé mi trabajo como profesora para que Manuel pudiera aceptar un ascenso en Madrid, prometiéndome que sería temporal, que yo podría retomar mi carrera pronto. Ese pronto nunca llegó. Los cumpleaños de los gemelos, donde Manuel siempre llegaba tarde, si es que llegaba, porque tenía un caso importante. Mi propio cumpleaños el mes pasado, que pasó completamente desapercibido mientras yo organizaba una fiesta sorpresa para el socio de Manuel. Las veces que enfermé y tuve que levantarme igualmente porque la casa no funcionaba sin mí. Y sin embargo, seguí dando. Seguí sacrificando. Seguí creyendo que algún día sería suficiente, que algún día sería valorada. La voz de María Jesús, mi vecina del tercero, resonó en mi cabeza. Hacía unas semanas, mientras tendíamos la ropa en la azotea, me había comentado sobre su divorcio reciente.
Lo más difícil no fue tomar la decisión, Carmela, me había dicho con una serenidad que me sorprendió. Lo más difícil fue darme cuenta de que merecía algo mejor. Llevamos tanto tiempo convenciéndonos de que esto es normal, de que así son los matrimonios, que olvidamos preguntarnos si somos felices. En ese momento, había sentido sin pensar demasiado en sus palabras. Pero ahora, sentada sola en la cocina mientras mi familia cenaba sin mí, esas palabras adquirieron un nuevo significado. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. Me levanté automáticamente para atender, sabiendo que nadie más lo haría. Al abrir la puerta, me encontré con Elena, mi hermana, sosteniendo una pequeña caja de pasteles. «Sorpresa», exclamó con una sonrisa que se desvaneció rápidamente al ver mi expresión. «¿Qué pasa? Pareces...». No pude contenerme más. Las lágrimas que había estado reprimiendo toda la noche finalmente se desbordaron. Elena dejó los pasteles en el recibidor y me abrazó fuertemente. «Es lo mismo de siempre», susurré entre sollozos. «Estoy cansada, Elena. Tan cansada». Mi hermana no necesitó más explicaciones. Me conocía mejor que nadie y había sido testigo de mi lenta desaparición a lo largo de los años. Me tomó de la mano y me llevó a la habitación de los niños, lejos del ruido de la fiesta. «Escúchame bien», me dijo, sosteniendo mi rostro entre sus manos. «Esto no es normal. No es amor. Y definitivamente no es lo que mereces». Algo en su firmeza me hizo enderezarme. Por primera vez en años, sentí una chispa de dignidad, un recordatorio de quién había sido antes de convertirme en la sombra de Manuel. «¿Recuerdas cuando estudiabas filología en Sevilla?», continuó Elena. «Eras brillante, Carmela. Escribías poesía que hacía llorar a la gente. Tenías sueños, opiniones, una voz. ¿Dónde quedó todo eso?». Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Dónde había quedado todo eso? Enterrado bajo años de «sí, por supuesto, lo que tú digas, Manuel, no te preocupes, yo me encargo». Había sacrificado tanto para mantener la paz que ya no recordaba cómo se sentía estar en guerra con la injusticia. Desde el comedor, escuché la voz de Manuel llamándome para que sirviera el postre. Elena vio cómo mi cuerpo se tensaba instintivamente, listo para obedecer. «No vayas», dijo simplemente. «Pero los invitados. Que se sirvan ellos mismos. Es Navidad para ti también, ¿no?». La idea me pareció tan revolucionaria como aterradora. ¿No ir cuando me llamaban? ¿Desobedecer la orden implícita? ¿Qué diría la gente? ¿Qué haría Manuel? «Carmela». La voz de mi suegra se unió a la de mi marido. «El turrón. Y trae más servilletas». Elena apretó mi mano. «Si no empiezas a ponerte a ti misma primero, nadie más lo hará. Créeme, lo sé». En ese momento, miré a mi alrededor y vi la habitación de mis hijos. Las paredes decoradas con dibujos de soles sonrientes y casas con chimeneas humeantes. Las camas pequeñas donde los arropaba cada noche después de un cuento. ¿Qué ejemplo les estaba dando? ¿Les estaba enseñando que el amor significa desaparecer? ¿Qué mamá no merece un asiento en la mesa? La voz de Manuel se volvió más impaciente. «Carmela. ¿Dónde diablos estás?». Me miré en el espejo del armario de los niños. Mi cabello estaba despeinado por el vapor de la cocina, mis ojos apagados por el agotamiento. Pero debajo de esa reflexión, vi algo feroz despertando, algo que había estado enterrado durante demasiado tiempo. Estaba harta de interpretar el papel que ellos habían escrito para mí. No iba a ser ignorada en mi propia vida por más tiempo. Respiré profundamente y salí de la habitación, aún con el delantal manchado puesto. Elena me seguía de cerca, una presencia silenciosa pero reconfortante. Al entrar al comedor, las conversaciones se apagaron gradualmente. Todos los ojos se posaron en mí, parada en el umbral con mi delantal manchado y mi hermana a mi espalda. Manuel frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. «Por fin apareces», dijo con ese tono que usaba cuando quería regañarme sin parecer grosero frente a los invitados. «El turrón, Carmela».
Y José Luis está esperando más vino. Miré alrededor de la mesa. Todos esperaban que yo cumpliera con mi papel, que asintiera sumisamente y corriera a la cocina para satisfacer sus demandas. Como siempre. Como había hecho durante los últimos 20 años. Pero esta noche era diferente. Esta noche, algo dentro de mí se había roto irreparablemente. No, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Manuel parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Perdona? Su tono era incrédulo. He dicho que no, repetí, cada palabra más clara que la anterior. Estoy cansada. De todos vosotros. Las risas nerviosas de algunos invitados se apagaron cuando vieron que no estaba bromeando. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire, las copas a medio camino hacia los labios. Llevo todo el día cocinando. Desde el amanecer. Sola. Sin ayuda. Sin un gracias. Sin siquiera un lugar en la mesa. Mi voz no temblaba. No estaba gritando. Simplemente estaba exponiendo hechos que habían sido ignorados durante demasiado tiempo. Doña Concepción fue la primera en recuperarse de la sorpresa. Carmela, por favor, no montes un numerito delante de los invitados. Ya hablaremos de esto mañana, cuando estés más calmada. Su condescendencia, ese tono que sugería que yo era una niña haciendo un berrinche, fue la gota que colmó el vaso. No estoy montando un numerito, doña Concepción. Estoy diciendo la verdad. Y no hablaremos de esto mañana. Mañana haré las maletas. Manuel se levantó de su silla, su rostro enrojeciendo por momentos. Carmela, ¿has bebido? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de divorcio, Manuel. El silencio se hizo aún más profundo. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido distante del frigorífico desde la cocina. Voy a divorciarme de ti, continué, sintiéndome extrañamente tranquila. Porque merezco más que esto. Merezco ser vista. Merezco ser valorada. Merezco un asiento en la maldita mesa. Antonio soltó una risa nerviosa. Vamos, cuñada, no te pongas así. Sabes que te apreciamos. ¿En serio, Antonio? ¿Y cómo lo demuestras exactamente? ¿Gritándome que traiga más vino como si fuera la camarera? ¿Alguna vez has preguntado cómo estoy? ¿Si necesito ayuda? ¿Si tengo sueños más allá de cocinar para vosotros? La sonrisa de Antonio se desvaneció. Los invitados comenzaron a mirarse incómodos, algunos incluso empezaron a recoger sus pertenencias, presintiendo que era hora de marcharse. Manuel dio un paso hacia mí, su expresión una mezcla de confusión y enfado. No puedes estar hablando en serio. Es Nochebuena, por el amor de Dios. Piensa en los niños. Precisamente estoy pensando en ellos, respondí, mi voz cada vez más segura. No quiero que crezcan creyendo que esto es normal. Que así es como se trata a una esposa, a una madre, a una mujer. No quiero que Pablo crea que es aceptable ignorar a su pareja. No quiero que Lucía crea que su valor está en servir a los demás hasta desaparecer. Los ojos de Manuel se desviaron hacia los invitados, claramente más preocupado por el que dirán que por mis palabras. Podemos hablar de esto más tarde, en privado. No, Manuel. Llevamos 20 años de más tarde. 20 años de posponer conversaciones importantes porque nunca es el momento adecuado. Estoy cansada de esperar. Mi suegra se levantó entonces, su rostro una máscara de indignación. Siempre supe que no eras la mujer adecuada para mi hijo. Una esposa de verdad no avergonzaría así a su familia. Elena, que había permanecido en silencio detrás de mí, dio un paso adelante. Con todo respeto, doña Concepción, creo que ya ha dicho suficiente. Mi hermana ha sido más que una buena esposa para su hijo. Ha sido una esclava. Elena, exclamé, sorprendida por su intervención. No, Carmela. Es hora de que alguien diga las cosas como son. Se volvió hacia la mesa.
Todos ustedes han sido testigos y cómplices de cómo han tratado a mi hermana. Como un electrodoméstico más de esta casa. Y lo peor es que lo han normalizado tanto que ni siquiera se dan cuenta. Los rostros pálidos alrededor de la mesa reflejaban una mezcla de vergüenza, indignación y sorpresa. Manuel intentó recuperar el control de la situación. Esto es absurdo. Carmela, estás exagerando. Siempre te hemos tratado bien. Tienes una casa hermosa, no te falta de nada. ¿Crees que esto es sobre cosas materiales, Manuel? ¿Sobre la casa o el dinero? Sentí que las lágrimas amenazaban con caer, pero me mantuve firme. Es sobre dignidad. Sobre respeto. Sobre ser vista como una persona, no como un servicio. Los gemelos aparecieron en la puerta del comedor, atraídos por el alboroto. Sus rostros reflejaban confusión y miedo. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Lucía, su voz pequeña rompiendo la tensión. Mi corazón se encogió al ver sus expresiones preocupadas. Me acerqué a ellos y me arrodillé para estar a su altura. «Nada de lo que debáis preocuparos ahora, mis amores», les dije suavemente. «Mamá solo está teniendo una conversación importante con papá y los abuelos». «¿Por qué estás llorando?», insistió Pablo, siempre tan observador. No me había dado cuenta de que las lágrimas habían comenzado a caer silenciosamente. Me las sequé rápidamente. A veces los adultos lloramos cuando hablamos de cosas importantes. Está bien llorar, ¿recordáis? No hay que avergonzarse de los sentimientos. Manuel aprovechó la oportunidad para intentar reconducir la situación. Niños, volved a vuestra mesa. Mamá está un poco alterada, pero todo estará bien. Me incorporé, enfrentándome nuevamente a él. No, Manuel. No les mientas. Las cosas no están bien. Y no van a estarlo hasta que cambie algo fundamental en esta familia. Los invitados comenzaron a despedirse apresuradamente, murmurando excusas sobre compromisos tardíos y largas distancias hasta casa. En cuestión de minutos, solo quedamos la familia inmediata, Manuel, sus padres, Antonio y su esposa Pilar, Elena, los niños y yo. «Creo que deberíamos irnos», dijo Antonio, tomando su abrigo y el de Pilar. «No», contesté con firmeza. «Vosotros quedaos. Esta es vuestra tradición familiar, después de todo. La que habéis construido a mi costa». Me volví hacia Manuel. «Soy yo quien se va». La confusión en su rostro se transformó en pánico. Por primera vez en toda la noche, quizás en toda nuestra relación, me estaba viendo realmente. «No puedes hablar en serio. ¿Dónde irías?» «Es Navidad». «A casa de Elena», respondió mi hermana sin dudarlo. «Donde será bienvenida como una igual, no como una sirvienta». Doña Concepción se llevó una mano al pecho dramáticamente. «Esto es una locura. ¿Vas a abandonar a tu familia en Nochebuena? ¿Qué clase de madre hace eso?» «Una madre que ha llegado a su límite», respondí, sintiendo cada palabra como una liberación. «Una madre que quiere enseñar a sus hijos que el respeto propio no es negociable. Ni siquiera en Navidad». Me dirigí a los gemelos, que observaban todo con ojos asustados. «Pablo, Lucía, id a por vuestros abrigos y un pijama. Vamos a pasar la noche con la tía Elena». Manuel dio un paso adelante, su rostro desfigurado por el enfado. «No llevarás a mis hijos a ninguna parte. Son nuestros hijos, Manuel. Y no te preocupes, no los estoy alejando de ti. Solo necesitamos un espacio para respirar. Para pensar. Mañana hablaremos de cómo proceder». Los niños miraban de uno a otro, inseguros de qué hacer. Finalmente, fue Lucía quien tomó la mano de su hermano. «Vamos, Pablo. Hagamos caso a mamá». Mientras los niños se dirigían a su habitación, regresé a la cocina, calmadamente me quité el delantal y me lavé las manos. No temblaba. No tenía miedo. Me sentía liberada. Escuché voces alteradas a mis espaldas, mi cuñada Pilar susurrando con incredulidad, mi suegro maldiciendo por lo bajo, Manuel intentando convencer a Elena de que me hiciera entrar en razón.
Pero los ignoré a todos. Había pasado demasiados años viviendo para los demás, siendo el pegamento que mantenía unida a esta familia disfuncional. Ahora, por fin, había terminado. Sus rostros palidecieron. Manuel fue el primero en reaccionar, su voz quebrada mientras balbuceaba algo sobre que yo estaba exagerando. Intentó acercarse, pero me mantuve firme, con la barbilla en alto. Por primera vez en muchos años, no me importó lo que él o su familia pensaran de mí. Elena regresó con los niños, ambos con pequeñas mochilas y rostros confundidos. Pablo, siempre tan sensible, tenía los ojos llorosos. ¿De verdad nos vamos, mamá? ¿Qué pasa con los regalos de mañana? Me arrodillé frente a él y tomé sus manos. Los regalos estarán aquí cuando volvamos, cariño. Esto no es para siempre, solo necesitamos un poco de espacio. Doña Concepción se interpuso entre nosotros. No puedes hacer esto, Carmela. Piensa en lo que dirá la gente. ¿Una madre abandonando su hogar en Navidad? Es un escándalo. Lo que es un escándalo, respondí sin levantar la voz, es que después de 20 años, lo único que le preocupe sea lo que dirán los vecinos. Mi suegro, don Fernando, que había permanecido inusualmente callado durante toda la escena, finalmente habló. Manuel, haz algo. No puedes permitir que tu mujer se vaya así. Manuel parecía perdido, como si estuviera viendo su vida perfectamente ordenada desmoronarse ante sus ojos. Carmela, por favor, vamos a hablarlo. Seguro que podemos arreglar esto. ¿Ahora quieres hablar? La ironía me hizo sonreír. Llevo años intentando hablar contigo, Manuel. Sobre cómo me siento, sobre lo que necesito, sobre lo invisible que me he vuelto en esta familia. Pero siempre estabas demasiado ocupado con tus casos, o demasiado cansado, o simplemente no te importaba. Lucía se aferró a mi pierna, su pequeña mano buscando la seguridad que siempre había encontrado en mí. Mamá, tengo miedo, susurró. Esas palabras me rompieron el corazón. Me agaché para abrazarla, oliendo su cabello que aún conservaba el aroma a champú de fresa. No hay nada que temer, mi amor. A veces los adultos necesitamos tiempo para resolver nuestros problemas. Como cuando tú y Pablo os peleáis y luego os separáis un rato para calmaros, ¿recuerdas? Ella asintió, no completamente convencida pero dispuesta a confiar en mí. Siempre había sido así, yo era su roca, su constante, mientras Manuel era el padre divertido que aparecía los fines de semana con regalos y planes emocionantes. Elena nos dirigió hacia la puerta. Vamos, antes de que esto se ponga peor, murmuró, tomando mi bolso y las mochilas de los niños. Manuel intentó una última estrategia desesperada. ¿Y qué hay de la comida? ¿Del postre? Hay invitados todavía. Me volví hacia él, incrédula. ¿Eso es lo que te preocupa ahora? ¿La comida? Sacudí la cabeza, sorprendida por mi propia calma. El turrón está en la nevera. Las copas para el cava en el aparador. Por una vez en tu vida, Manuel, puedes servirte tú mismo. Al salir, el frío aire de diciembre me golpeó la cara. Granada estaba hermosa bajo las luces navideñas, las calles del Albaicín brillando con decoraciones y el aroma a castañas asadas flotando desde los puestos callejeros. Respiré profundamente, sintiendo que mis pulmones se llenaban realmente por primera vez en años. Los niños caminaban en silencio a mi lado, aún procesando lo que estaba ocurriendo. Elena vivía en el barrio del Realejo, a unos 20 minutos a pie. Normalmente habríamos tomado un taxi, pero esta noche el paseo me pareció necesario, una especie de peregrinación hacia mi nueva vida. ¿Estás bien?, preguntó Elena mientras cruzábamos la Plaza Nueva, donde un enorme árbol de Navidad iluminaba la noche. No, respondí honestamente. Pero creo que lo estaré. Mi teléfono comenzó a sonar en mi bolsillo. Lo saqué para ver una cascada de mensajes y llamadas perdidas de Manuel. No respondí. En su lugar, lo silencié y seguí caminando. Los niños se habían adelantado un poco, fascinados por un Belén viviente que habían montado frente a la iglesia de Santa Ana. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto?, pregunté a Elena, la duda finalmente colándose en mi determinación.
¿Te refieres a dejar a un hombre que te ha tratado como a su criada durante 2 décadas? Sí, creo que estás haciendo lo correcto. Su tono no dejaba lugar a dudas. La pregunta es, ¿tú crees que es lo correcto? Observé a mis hijos señalando emocionados a los actores que representaban el nacimiento. A pesar del drama que acababan de presenciar, seguían siendo niños, capaces de encontrar alegría en los pequeños momentos. Me pregunté si yo también podría reaprender esa habilidad. Sí, respondí finalmente. Sé que es lo correcto. Solo que es difícil. Las cosas correctas a menudo lo son, dijo Elena, apretando mi mano. Cuando llegamos a su apartamento, un pequeño pero acogedor espacio en un edificio antiguo con vistas a la Alhambra, los niños ya estaban bostezando. El reloj marcaba pasada la medianoche. Oficialmente ya era Navidad. Elena preparó el sofá-cama para mí y sacó unos colchones inflables para los niños. Mientras les ayudaba a ponerse los pijamas y los arropaba, me sorprendió lo normal que se sentía este ritual, incluso en estas circunstancias inusuales. «Mamá», llamó Pablo desde su improvisado lecho, «¿esto significa que ya no viviremos con papá?» El nudo en mi garganta creció. «No sé exactamente cómo será todo a partir de ahora, cariño. Pero papá siempre será vuestro papá, y yo siempre seré vuestra mamá. Eso nunca cambiará». «Pero vosotros ya no estaréis juntos», afirmó Lucía, siempre rápida para entender las situaciones. «No lo sé, mi amor. A veces los adultos necesitan tiempos separados para pensar en lo que realmente quieren». No quería mentirles, pero tampoco quería abrumarlos con decisiones que aún no había tomado completamente. Aunque en el fondo, sabía que no había vuelta atrás. Lo que había ocurrido esta noche era simplemente la culminación de años de negligencia y menosprecio. Una vez que los niños se durmieron, Elena me trajo una taza de té caliente y se sentó junto a mí en la pequeña cocina. La vista desde su ventana mostraba la Alhambra iluminada contra el cielo nocturno, majestuosa y eterna. Me pregunté cuántas mujeres a lo largo de los siglos habrían mirado esa misma fortaleza, buscando su propia fuerza interior. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Elena, rompiendo el silencio. Tomé un sorbo de té, dejando que el calor me reconfortara. «No lo sé exactamente. Buscar un abogado, supongo. Encontrar un trabajo. Un lugar para nosotros. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites». «Gracias. Pero necesito recuperar mi independencia. He dependido de Manuel durante demasiado tiempo». Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de texto de mi suegra. Lo leí en silencio. «Espero que estés satisfecha con el dolor que has causado a esta familia. Manuel está destrozado. Si tienes alguna decencia, volverás mañana y te disculparás por tu comportamiento». No respondí. En cambio, apagué el teléfono completamente. Esta noche no quería más voces en mi cabeza que la mía propia. «Deberías dormir un poco», sugirió Elena, viendo mis ojos cansados. «Mañana será otro día». Asentí, aunque sabía que el sueño sería esquivo. Mi mente era un torbellino de recuerdos, dudas, miedos y, sorprendentemente, esperanza. Por primera vez en años, sentía que estaba tomando las riendas de mi propia vida, en lugar de simplemente reaccionar a las necesidades y demandas de los demás. Esa noche, tumbada en el sofá-cama de mi hermana, con mis hijos durmiendo pacíficamente a pocos metros, no lloré como había esperado. No me arrepentí. No me cuestioné. Simplemente respiré, profundamente, libremente, por primera vez en lo que parecía toda una vida. Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeleo, citas legales y conversaciones incómodas. Después de pasar 3 días en casa de Elena, encontré un pequeño piso de alquiler en el barrio de La Chana. No era el Albaicín, con sus vistas privilegiadas y calles pintorescas, pero tenía su propio encanto: ventanas grandes que dejaban entrar la luz, un pequeño balcón donde puse macetas con geranios, y lo más importante, era mío. Manuel intentó convencerme de que volviera de todas las formas posibles. Primero con súplicas desesperadas, luego con promesas de cambio, después con amenazas veladas sobre los niños, y finalmente con un silencio que pretendía ser castigador pero que para mí resultó liberador. «Te arrepentirás»,
Carmela, me dijo durante nuestra primera reunión con los abogados. Nadie te querrá a tu edad, con 2 hijos y sin haber trabajado en años. Sus palabras me dolieron, pero también me mostraron con claridad lo poco que me había visto, lo poco que me había valorado durante nuestro matrimonio. No era amor lo que sentía por perderme, era miedo a perder su comodidad, su imagen perfecta, su vida organizada según sus necesidades. La primera vez que visité el Servicio Andaluz de Empleo, me sentí como un extraterrestre. Había pasado tanto tiempo siendo la mujer de Manuel, que apenas recordaba quién era Carmela Jiménez, la licenciada en Filología Hispánica que una vez soñó con enseñar literatura en la universidad. ¿Experiencia laboral?, preguntó la funcionaria, una mujer de mediana edad con gafas de montura roja. Trabajé como profesora de instituto durante 3 años, antes de casarme, respondí, sintiendo que hablaba de otra persona, de otra vida. ¿Y en los últimos 15 años? Me quedé en silencio. ¿Cómo explicar que había sido cocinera, limpiadora, niñera, enfermera, asistente, secretaria, chofer, planificadora de eventos, contable del hogar y terapeuta, todo sin sueldo, sin horario, sin vacaciones, sin reconocimiento? He gestionado un hogar, dije finalmente. He criado a 2 niños. He organizado eventos para hasta 50 personas. He administrado un presupuesto familiar. Mi voz ganaba confianza con cada palabra. He negociado con proveedores, he resuelto conflictos, he planificado a corto y largo plazo. La mujer me miró por encima de sus gafas y, para mi sorpresa, sonrió. Tienes más experiencia de la que crees, Carmela. Esa tarde, al volver a mi pequeño piso donde los niños me esperaban con mi madre, que se había ofrecido a cuidarlos mientras yo buscaba trabajo, recordé que en el desván de la casa familiar había guardado cajas con mis viejas pertenencias. Cosas que no tenían lugar en la vida perfecta de Manuel, pero a las que no había podido renunciar completamente. Al día siguiente, mientras los niños estaban con su padre, un arreglo temporal que habíamos acordado, fines de semana alternos y 2 tardes a la semana, regresé a la que había sido mi casa durante 2 décadas. Manuel no estaba, lo cual era un alivio. Con las llaves que aún conservaba, entré directamente al desván. Entre el polvo y las telarañas, encontré mis cajas, libros universitarios, cuadernos llenos de poemas y cuentos, fotos de mi época de estudiante, incluso mi viejo caballete y pinturas. Mientras pasaba las páginas amarillentas de mis cuadernos, con versos escritos en una caligrafía más enérgica que la mía actual, sentí una punzada de nostalgia mezclada con rabia. ¿Cómo había permitido que esa mujer, esa Carmela llena de sueños y pasión, desapareciera tan completamente? Bajé las cajas una a una y las cargué en el pequeño Seat Ibiza que había comprado de segunda mano con parte del dinero que Manuel había accedido a darme como pensión mientras se resolvía el divorcio. Era poco, pero suficiente para mantenernos mientras encontraba trabajo. Esa noche, con los niños ya dormidos, saqué mis pinturas. El olor a óleo me transportó a mis días universitarios, cuando pasaba horas en el taller de arte de la facultad, experimentando con colores y texturas. No sabía si aún recordaba cómo pintar, pero coloqué un lienzo en blanco sobre la mesa de la cocina y dejé que mi mano recordara por mí. Lo que surgió no era técnicamente bueno, pero era real, un autorretrato crudo, con trazos violentos de rojos y negros, pero también con destellos de amarillo y azul que sugerían esperanza. Al terminar, me di cuenta de que había lágrimas corriendo por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. Estaba reencontrándome con una parte de mí que creía perdida. A la mañana siguiente, Rosario, mi vecina del 3B, tocó a mi puerta. Era una mujer mayor, viuda, con esa mezcla perfecta de dignidad y calidez tan típica de las andaluzas de su generación. Carmela, hija, he visto tu luz encendida hasta tarde y me he preocupado, dijo mientras le ofrecía un café en mi pequeña cocina. Estaba pintando, Rosario. Hace años que no lo hacía. ¿Y qué pintabas, si se puede saber? A mí misma, respondí, sorprendida por lo fácil que era hablar con esta mujer que apenas conocía. Rosario asintió, como si mi respuesta tuviera todo el sentido del mundo. A veces necesitamos recordarnos quiénes somos, especialmente después de perdernos un poco. ¿Un poco? Sonreí con amargura. Me perdí por completo, Rosario. Pero te has encontrado, ¿no? Estás aquí, pintando de nuevo.
Su sencilla sabiduría me conmovió. Me contó que ella también se había perdido durante su matrimonio, aunque de manera diferente. Su marido había sido un buen hombre, dijo, pero la época y las costumbres no permitían que una mujer fuera demasiado independiente. Cuando Antonio murió, lloré por él, claro que sí. Pero también descubrí que podía hacer cosas que nunca me había permitido. Viajé sola por primera vez a los 65 años, ¿te lo puedes creer? Esa conversación con Rosario fue el primero de muchos momentos reveladores en mi nueva vida. Empecé a notar cuántas mujeres como yo había a mi alrededor, algunas aún atrapadas en matrimonios que las habían borrado, otras renaciendo después de divorcios o viudedades, todas con historias que resonaban con la mía de alguna manera. Un jueves por la tarde, mientras revisaba ofertas de empleo en un café cercano a mi piso, me encontré con Marta, una antigua compañera de universidad a quien no veía desde mi boda. «Carmela. No puedo creerlo», exclamó, abrazándome como si no hubieran pasado 20 años. «He oído que estás, bueno, que tú y Manuel. Que nos estamos divorciando», completé sin rodeos. «Sí, es cierto». Su expresión era una mezcla de incomodidad y curiosidad. «Lo siento mucho. Debe ser difícil». «Lo es», admití. «Pero también es necesario». A medida que conversábamos, descubrí que Marta ahora dirigía un pequeño centro cultural en el Sacromonte, donde organizaban talleres de arte, literatura y música para niños y adultos. «Siempre fuiste brillante con las palabras, Carmela. Y si no recuerdo mal, también pintabas». «Intento retomarlo», dije, mostrándole algunas fotos de mis recientes intentos que guardaba en el móvil. «Tenemos un taller de escritura creativa que comienza la próxima semana», comentó casualmente. «La profesora se ha dado de baja por maternidad. Estamos buscando a alguien que la sustituya durante unos meses». Mi corazón dio un vuelco. «Pero hace años que no enseño, Marta. No sé si podría. ¿Por qué no vienes mañana y hablamos?» «Es un grupo pequeño, gente que escribe por placer. No necesitan a García Márquez, solo a alguien que les guíe y les anime». Esa noche no dormí, repasando mentalmente todo lo que sabía sobre narrativa, poesía, estructura, voz. Conocimientos que habían quedado enterrados bajo años de recetas de cocina y listas de la compra, pero que seguían ahí, esperando ser despertados. Al día siguiente, después de dejar a los niños en el colegio, me dirigí al centro cultural. Era un edificio antiguo pero bellamente restaurado, con un patio interior lleno de plantas y una vista privilegiada de la Alhambra. Mientras Marta me mostraba las instalaciones, sentí una emoción que hacía mucho no experimentaba, ilusión. 2 días después, estaba dando mi primera clase de escritura creativa a un grupo de 12 personas de edades diversas. Mis manos temblaban cuando me presenté, mi voz era apenas un hilo, pero a medida que empezaba a hablar sobre el poder de las palabras, sobre cómo una frase bien construida podía cambiar la percepción del mundo, me sentí transformada. Esta era yo. La verdadera Carmela, la que existía antes y más allá de ser la esposa de Manuel. El primer sueldo que recibí fue modesto, pero significaba más que dinero. Era validación, independencia, dignidad. Lo celebré llevando a los niños a comer a una pizzería y comprándome un vestido nuevo, algo colorido y diferente a los tonos neutros que Manuel siempre prefería para mí. «Estás cambiada, mamá», observó Lucía una tarde mientras yo preparaba material para mi clase. «Sonríes más». Sus palabras me llegaron profundamente. No me había dado cuenta de cuánto había cambiado en tan poco tiempo, de cómo la mujer tensa y apagada que se sentaba sola en una cocina en Nochebuena estaba siendo reemplazada, día a día, por una versión más auténtica y libre de mí misma. Cuando llegó la siguiente Navidad, el paisaje de mi vida había cambiado por completo. El divorcio se había finalizado en octubre, después de meses de negociaciones tensas y dolorosas. Manuel había intentado usar a los niños como moneda de cambio, pero finalmente mi abogada, Teresa, una mujer feroz y brillante que se especializaba en casos de divorcio, consiguió un acuerdo justo, custodia compartida, la mitad del valor de la casa que Manuel decidió quedarse, y una pensión compensatoria temporal que me ayudaría mientras establecía mi independencia económica. Mi pequeño piso en La Chana se había convertido en un verdadero hogar. Las paredes blancas ahora estaban decoradas con mis pinturas y dibujos de los niños.
Las estanterías se llenaron con libros que había recuperado y otros nuevos que compraba con el placer culpable de quien redescubre una adicción. En el balcón, mis geranios habían sido acompañados por albahaca, romero y un pequeño limonero que, según Rosario, daría frutos en unos años si lo cuidaba bien. El trabajo en el centro cultural había pasado de ser temporal a permanente. Mi taller de escritura creativa se había vuelto tan popular que ahora dirigía 3 grupos diferentes, y también había empezado a coordinar un club de lectura mensual. No ganaba ni la mitad de lo que Manuel ingresaba en su bufete, pero era suficiente para vivir con dignidad y lo más importante, era mío. Los niños se habían adaptado a la nueva situación mejor de lo que esperaba. Pablo, que al principio había estado enfadado conmigo por romper la familia, poco a poco empezó a entender. Un día, después de pasar el fin de semana con su padre, me dijo: «Papá ni siquiera sabe cómo funciona la lavadora, mamá». Tuvimos que llamar a la abuela para que viniera a ayudarnos. No dije nada, pero ese comentario me confirmó lo que ya sabía: Manuel nunca había sido un compañero en el verdadero sentido de la palabra. Y ahora, por primera vez, nuestros hijos estaban viendo a un padre que tenía que valerse por sí mismo, al menos cuando estaban con él. La mañana de Nochebuena me desperté sola, pero no me sentí solitaria. Los niños estaban con Manuel, según nuestro acuerdo. Este año pasarían la Nochebuena con él y vendrían conmigo para el día de Navidad. Tenía todo el día para mí misma, una rareza que aún estaba aprendiendo a disfrutar. Me levanté sin prisa, preparé café y lo llevé al balcón, donde el sol de invierno creaba una ilusión de calidez. Granada se extendía ante mí, hermosa incluso desde este barrio más modesto, con Sierra Nevada brillando, blanca y majestuosa, en la distancia. Respiré profundamente, saboreando la libertad de no tener 15 platos que preparar, de no tener que sonreír tensamente ante comentarios pasivo-agresivos, de no tener que ser invisible para que otros pudieran brillar. Después de desayunar, caminé hasta el Realejo para visitar a Elena. Mi hermana había sido mi roca durante todo el proceso, ofreciéndome no solo apoyo emocional sino también práctico, ayudándome con los niños cuando los horarios se complicaban o prestándome dinero en los momentos más ajustados. ¿Nerviosa por mañana?, me preguntó mientras compartíamos un vermut en su terraza. Un poco, admití. Es la primera Navidad que pasaré con los niños como madre divorciada. Lo harás genial, dijo con esa confianza inquebrantable que siempre había tenido en mí, incluso cuando yo no la tenía. Además, ya no tienes que impresionar a nadie. Solo ser tú misma. Ser yo misma. Un concepto tan simple y a la vez tan revolucionario. Durante años había moldeado mi existencia para complacer a Manuel, a su familia, a la sociedad que esperaba que una esposa y madre fuera de cierta manera. Ahora estaba descubriendo quién era realmente, y me gustaba esa persona mucho más de lo que esperaba. Pasé la tarde preparando mi piso para la llegada de los niños al día siguiente. No era nada ostentoso como las celebraciones en casa de Manuel, donde todo debía ser perfecto y digno de fotografiar para Instagram. Coloqué un pequeño árbol de Navidad que habíamos decorado los 3 juntos el fin de semana anterior, con adornos hechos a mano y luces de colores. Horneé galletas de jengibre, un placer simple que nunca me había permitido porque a Manuel le parecían demasiado americanas y no suficientemente tradicionales. Al anochecer, recibí una llamada de Pablo. Su voz sonaba extraña, contenida. ¿Todo bien, cariño?, pregunté, inmediatamente preocupada. Sí, es que, la abuela está llorando en la cocina y papá lleva 1 hora hablando por teléfono con el tío Antonio. La cena se está quemando y nadie hace nada. Sentí una punzada de culpa mezclada con una extraña satisfacción. No me alegraba del caos en casa de Manuel, pero había cierta justicia poética en que ahora experimentaran lo difícil que era mantener todo funcionando sin mí. ¿Quieres que vaya a buscaros?, ofrecí, aunque sabía que no era lo correcto. No, ya han pedido comida china, dijo con una risita. Pero papá está muy enfadado porque dice que no es apropiado para Nochebuena. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, reflexionando sobre cómo las tradiciones y expectativas pueden convertirse en cárceles. ¿Qué importaba realmente si cenaban pavó o rollitos de primavera? Lo importante era estar juntos, crear recuerdos, disfrutar del momento. Esa noche, hice algo que nunca antes me había permitido: cociné solo para mí.
Un plato simple, mi pasta favorita con setas y un toque de trufa, un pequeño lujo que antes habría considerado egoísta. Puse la mesa para una, con vajilla bonita, velas y música suave. No me senté en la cocina, como aquella Nochebuena fatídica, sino en mi pequeño comedor, con dignidad. Brindé conmigo misma, por el camino recorrido, por las batallas ganadas, por las que aún quedaban por librar. No extrañé el ruido, el caos, las sonrisas forzadas. Había encontrado algo mejor: honestidad, libertad y respeto propio. A medianoche, mi teléfono sonó con mensajes de felicitación de amigos y familiares. El de Elena venía con una foto de su copa de cava elevada en un brindis, con el texto: por tu primera Navidad libre. Te quiero, hermana. El de mi madre, que había sido sorprendentemente comprensiva con mi divorcio después de superar el shock inicial, decía simplemente: estoy orgullosa de ti, hija. Incluso Marta y mis alumnos del taller me enviaron mensajes cariñosos. Pero el que más me sorprendió fue el de Lucía, enviado a escondidas desde el móvil de su prima: te echo de menos, mamá. Pero papá dice que mañana nos llevará temprano. Te quiero. Me dormí con una sensación de paz que no había experimentado en años, quizás nunca. Al día siguiente, despertaría temprano para preparar chocolate caliente y bizcocho casero, los favoritos de los niños. Les daría sus regalos, sencillos pero escogidos con cuidado: libros que sabía que les gustarían, material de arte para Pablo, que había empezado a mostrar interés por la pintura, un diario con candado para Lucía, que siempre estaba escribiendo historias en cualquier trozo de papel que encontraba. No habría 15 platos elaborados, ni invitados que impresionar, ni cristalería cara que pudiera romperse. Solo nosotros tres, con pijamas puestos hasta tarde, jugando juegos de mesa, viendo películas navideñas y quizás saliendo a dar un paseo por el Parque García Lorca si el tiempo lo permitía. Una Navidad simple, auténtica, nuestra. Manuel los trajo a las 9 en punto, ni un minuto antes ni después. Siempre tan puntual, tan controlado. Noté las ojeras bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula. Parecía mayor, más cansado. Por un breve momento, sentí una punzada de compasión. Él también estaba aprendiendo a navegar esta nueva realidad, aunque de una manera muy diferente. «Feliz Navidad, Manuel», dije cuando me entregó las mochilas de los niños. Me miró, sorprendido por mi tono cordial. Después de un momento, respondió: «Feliz Navidad, Carmela». Los niños corrieron a mis brazos, hablando todos a la vez sobre los regalos que habían recibido, la comida china que finalmente habían disfrutado, como la abuela se había quejado toda la noche de que nada era como antes. Les escuché, les abracé, respiré el aroma de sus cabezas, agradeciéndoles silenciosamente por ser el puente entre mi pasado y mi futuro. Cuando entramos al piso, Pablo se detuvo en el umbral, mirando alrededor con curiosidad. «Se ve diferente, mamá». «¿Diferente cómo?», pregunté, preocupada de que encontrara nuestro pequeño hogar insuficiente comparado con la casa grande y elegante de su padre. «Más feliz», respondió simplemente. Lucía asintió, añadiendo: «Huele a galletas y a pintura». «Me gusta». Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía en mi corazón: esta nueva vida, aunque más modesta en términos materiales, era infinitamente más rica en lo que realmente importaba. No estaba cortando lazos con las personas que amaba, simplemente estaba construyendo relaciones más saludables, más equilibradas, basadas en el respeto mutuo. Esa Navidad no fue perfecta, porque nada en la vida real lo es. Hubo momentos de nostalgia, preguntas difíciles, incluso algunas lágrimas cuando Lucía dijo que extrañaba tener a toda la familia junta. Pero también hubo algo que había faltado en nuestras Navidades anteriores: autenticidad. Estábamos siendo nosotros mismos, con nuestras imperfecciones y nuestras alegrías, sin pretender ser la familia ideal para una postal navideña. Mientras los veía jugar con sus nuevos regalos, supe que había tomado la decisión correcta aquella noche cuando me planté frente a todos y reclamé mi dignidad. No había sido fácil, y el camino seguía siendo complejo, pero por primera vez en décadas, estaba viviendo mi vida en lugar de simplemente sobrevivirla. Y esa, quizás, era la mejor celebración de todas.